bienvenidos. Esto es Mirada de Mujer, el espacio donde tocamos temas donde nosotras somos las protagonistas. Y hoy un tema que vamos a tocar con muchísimo respeto, la mediunidad, que por ejemplo en época de pandemia muchas personas quisieron realizar alguna actividad con respecto a este tema porque sus seres queridos infortunadamente fallecieron en momentos o en situaciones en donde no podían estar en sus últimos momentos, y precisamente tenemos a una invitada argentina que nos está visitando en nuestro país. Noelia Pase, bienvenida a Colombia. Gracias, un placer de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Este es un tema que de pronto toca muchas susceptibilidades, porque es poder llegar a esas personas que ya no nos acompañan, que ya no están con nosotros, y hay muchas personas que quisiéramos saber, porque me incluyo, qué ha pasado, dónde están, están bien, nos recuerdan, están cerca de nosotros. Son infinitas preguntas. ¿Qué podemos decir pues ante eso? Lo primero que tenemos que decir es que siguen acompañándonos, que el ser humano solamente se concibe en cuerpo materia, no se da cuenta que energéticamente existe, y que las almas, por no estar en este plano terrenal, no significa que no estén acompañándonos. Esa energía persiste, existe y evoluciona en base también a nuestra correspondencia de comunicación. Por eso es tan importante tenerlos presentes, recordarlos, hablarles, saber que están, es la forma en que ellos también pueden evolucionar. ¿Qué es la mediunidad? Porque mucha gente dice, pero bueno, ella es medium, él es medium, pero ¿eso de qué se trata? ¿Cómo llega? La mediunidad es un don, no se aprende en ningún lado. Sí, lo que se puede llegar a adoctrinar, a ayudarse, es a cómo manejar la energía para estar siempre en un estado de equilibrio. La mediunidad es la capacidad que uno tiene de poder conectar seres de otros planos. Cuando hablo seres de otros planos, estoy hablando en este plano terrenal, en el astral y de dimensiones superiores también. O sea, es un proceso donde, más allá de poder ver a la persona y comunicarte, en mi caso, que me mencionan como una medium psíquica completa, los veo, los escucho, los siento y los incorporo. O sea, permito que su campo energético ingrese en el mío para poder transmitir incluso formas de moverse, hasta gestualidades, a veces expresiones en la voz que cambian, y esa es la capacidad completa. Eso es la mediumnidad. Usted estaba muy pequeña, 6 años tenía cuando empezó a darse cuenta de este don, pero ¿cómo fue ese momento? ¿Qué veía? ¿Qué sentía? Yo vi a un hombre en mi habitación que estaba explicándome lo que le había pasado, dejando un mensaje. En ese momento, la verdad, lo único que me daba era miedo, porque yo pensé que estaba vivo, y le cuento a mi mamá. Y a los poquitos días, mi mamá con mi abuela me explican que en realidad ese hombre estaba muerto, que ya llevaba tiempo de muerto antes de que yo naciera, y ahí fue como empezar a entender que había algo más. Ahí empezó el miedo también, desde muy chica, por el tema de no poder dormir por ahí a oscuras, porque iba a aparecer. Y eso se fue ordenando con mucha ayuda, por parte de ella, por parte de un psicólogo, de un médico, una contención, porque lo primero que aconsejo es que si les pasa esto con criaturas, busquen quizás otras opciones, a ver qué está pasando en el ser, en la parte física, y si se descarta, bueno, abocarse a acompañarlo. ¿Cómo fue este manejo desde niña? Porque para un ser tan chiquito es muy difícil poder entender. Ya cuando uno está adulto dice, bueno, pues puede ser que sí esté pasando esto, pero una niña tan chiquita, esa comprensión no es fácil. ¿Cómo fue este proceso familiar de pronto con otra ayuda? Fue un proceso lento, estuvo mi mamá muy presente, el médico de cabecera de la familia, querido doctor Tabaco, que ya no está en este plano, que siempre le decía, escuchala, espera que te hable, como que no me apresuraran. Después me llevaron a escuelas espiritistas, donde también aprender que el espiritismo no es mediumnidad, ni mediumnidad es espiritismo, se comparten, se combinan. Allí me ayudaron a manejar mi energía de a poco. Durante los primeros años fue muy silencioso. Después, en la adolescencia, había cierto estado de rebeldía, como, a ver, esto me va a pasar siempre, me va a interferir en mi vida, pero fui calmándolo, lo fui aprendiendo a llevar. Y luego llega a mis 16 años mi madre espiritual, como la menciono yo hoy en día,
que es la que me ordena energéticamente y me enseña a trabajarlo porque ella comparte conmigo la evidencia. Entonces me puedo educar en cómo manejar la energía, cómo descansar, cómo trabajar la apertura y cierres de portales, que no interfiera. La gente habla de mediumnidad a veces con una liviandad, o todo el mundo se cree medium. En realidad, para ser medium hay que tener ciertas cuestiones en orden y control energético, porque cuando yo no hago bien mi trabajo también puedo perder mi vida. Y aparte son minutos en las sesiones de contacto de energético que no bien atravesados puede haber una interferencia energética que genere malestar en mí. Entonces siempre hay que tener cuidado con eso. Aquellos que se dicen medium, yo diría que se replanteen cómo están trabajando. Es hermoso, es un proceso divino para poner al servicio de la gente, pero hay que tomarlo con mucho cuidado y respeto. Pero entonces, ¿cómo saber y cómo llegar realmente a un medium que sepa? De pronto hay algunos tips o algunas cositas que uno dice, no, de pronto no me puede hacer daño o puede causar alguna molestia. La certeza hay que empezar a diferenciar en esto. El mensaje lo da el alma. Como medium transmito lo que el alma me está dando, lo que me está mostrando, lo que me hace sentir, pero no interfiere mi sentimiento o mi palabra sobre eso. Cuando la gente te dice, pero ¿cómo saber si es verdad? Porque la exactitud, lo concreto lo va a dar el alma, porque la va a informar y va a ser información que solo el alma y quien está en este plano saben, yo desconozco. Y otra de las cosas que a mí me pasa y mucho cuando la gente me dice, ¿me repetís lo que dijo? Imposible, porque el alma transmite y yo no puedo volver a decir lo mismo. Cuando te vuelvan a decir exactamente lo mismo, atentos, porque ahí no está hablando un alma, está evocando a la persona. Que es muy diferente. En esos momentos uno también tiene que prestar atención. Y otra de las cosas, empezar a diferenciar cuando empiezan a decirte, no, porque el alma dice que te hicieron un daño. Las almas transmiten la información que tienen que transmitir. Esto del daño, no daño, energía, no energía, es un proceso distinto que tendrá que verse quizás con otro profesional. En el caso mío, que tengo evidencia, muchas veces cuando la gente acude les digo, bueno, hablamos primero de esto, trabajamos la mediunidad y luego chequeamos con la evidencia cualquier otro detalle que te importe. ¿En algún proceso también se puede llegar a sentir o a ver ese tipo de energías negativas o espiritual, o no tan espirituales más bien? Lo primero que hay que comprender es que el ser humano es espiritual de nacimiento. El ser nace a este plano terrenal con 7 cuerpos. Los pilares son el físico y el espiritual. Si no existe eso, no hay forma de que nosotros estemos en esta existencia. Entonces, cuando alguien te dice, estoy en mi camino espiritual, entonces le tenés que decir, comenzaste en el seno de tu madre el camino espiritual. Tendrás que crecer, aumentar tu sabiduría, pero nunca estás fuera de ese camino. Lo que existen son energías negativas, pero existen en nosotros también, porque si no, no habría equilibrio. Lo negativo y lo positivo debe existir para equilibrar el cuerpo físico, emocional, astral, energético. Es necesario, por eso es importante siempre trabajar muy bien la respiración. ¿Hay almas negativas? Sí, hay almas de bajo astral, almas que reptan energéticamente en el sentido de que no pueden sostenerse en evolución. Es como si yo te dijera que vieras una nube negra que se atraviesa en paralelo al piso. Esa carga pesada, como que arrastra con peso, eso es una energía de bajo astral, que puede perturbar nuestras vidas, que puede perturbar nuestro espacio también. Luego van evolucionando. Hace muchos años, diría yo, no se escuchaba este tema de ser vidente, de ser medium, pero digamos que el tema de la pandemia trajo de pronto mucho a colación esa necesidad de las personas que nos hemos quedado aquí de saber por ese ser querido que no pudimos despedir. En la historia de la humanidad, cada vez que hay una revolución, ya sea emocional, laboral, social, económica, tajante para la humanidad, que genera cambios así como drásticos, el espiritismo y la mediunidad reaparecen. Si vamos a remontarnos, hay todavía más lejos, pero para que la gente pueda captar, y mencionando mujeres, Madame Curie. Madame Curie, científica, premio Nobel en su momento. Madame Curie, mujer sumamente inteligente, era espiritista y buscaba la mediunidad para poder conectarse
conectarse con su amor y conectarse con otros, pero también porque era la forma de llegar en éxtasis de evolución a verse como espíritu, transportarse energéticamente y todo lo que tenía en su mente poder plasmarlo en lo que después fue un descubrimiento maravilloso. Entonces, cada vez que hay un quiebre revolucionario en la humanidad vuelve a buscar el espiritismo y la mediunidad porque necesita respuestas. ¿Por qué no están? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me despedí? Los seres humanos necesitamos siempre Todos. respuesta. Pero porque también está bueno, porque es la capacidad de nuestra mente y nuestra conciencia en la búsqueda, el poder encontrar en esos mensajes guardados y recuerdos guardados tu propia existencia. Entonces, este es el punto de quiebre con la pandemia en este momento. Vamos a atravesar otro en el 2028. Allí vamos a tener que volver a reestructurar nuestras creencias. Esto sí es evidencia lo que estoy haciendo. O sea, 2028 quiere decir que va a pasar algo Va a haber parecido a la pandemia. otra ruptura energética que va a alterar la salud de la humanidad y va a volvernos a poner en un punto de chequeemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo con nuestro cuerpo. De esta no aprendimos nada todavía. O sea que hay que enfocarse y aprender para saber qué es el mensaje que nos trae todos estos momentos difíciles de la humanidad. Estamos creídos que avanzamos y en realidad no estamos evolucionando. Avanzar, vos podés avanzar como un carro, lo pones en primera y sale. Pero cuanto mejor manejás, cuanto mejor cuidás tu manejo, las leyes de tránsito y demás, enfocás y evolucionás. Así es el ser humano. Ahí sí nos deja un poquito como que qué susto, pero podemos hacer algo al respecto. Obvio, todavía estamos a tiempo. Es que estamos a tiempo y lo digo por eso. Cuando yo trabajo con videncia, la gente dice, no me metas ese miedo, como dicen en Argentina, pero en realidad es la manera de prevenir. Te estoy advirtiendo. Cuando fue lo de la pandemia, 2 años antes marqué la pandemia y marqué la guerra en Rusia. Y cuando lo dije me dijeron que era como aterrorizar. No, es la manera de advertir. Yo les dije, va a haber una guerra sin armas, que va a ser masiva. Tenemos que cuidar nuestra madre tierra, cómo nos centramos, cómo nos cuidamos. Eso está chequeado y está en mis páginas y en los programas de radio que hacía en ese momento cuando lo dije, que se asustaron mucho, pero en realidad es para prevenir que se informa. Eso es lo importante. En tema de evidenciar o de ver ese tema del duelo, en lo que usted hace en ese campo espiritual, es de mucha ayuda, sirve a las personas en momentos que de pronto están pasando por alguna depresión o, como su nombre lo indica, ese duelo, esa tristeza por haber perdido a alguien. En los encuentros que hago se trabaja la palabra muerte, que es como que todo el mundo se frena y queda ahí pensando, ¿y qué nos pasa ante la muerte? Lo que nos pasa es el duelo. El estar en duelo o hacer el duelo es un proceso largo para algunos, corto para otros, pero siempre tiene que generarse como proceso. Tiene etapas que se pueden alterar, porque a veces, si lo leemos completo, es negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Pero también tenemos que ver que muchas veces la depresión o la negociación viene antes de la muerte física, porque necesito encontrar por qué está pasando esto y por qué esta persona se me va, y después pasa todo lo otro. Es necesario atravesarlo, el duelo, en cualquier instancia de la vida en donde perdimos o creemos perder algo, porque el perder se extravió. La muerte en realidad es una transformación. Entonces lo que permite es que ese cuerpo físico deje de existir, pero ese espíritu se transforma a un proceso álmico, en una existencia energética en el todo. Volviendo un poco al tema de pandemia, tuvo experiencia, me imagino que muchísima gente la buscó. ¿Recuerda alguna que la haya impresionado o que haya más bien ayudado a esa persona que la estaba buscando y le generó esa calma, esa tranquilidad o inclusive quitó esa angustia y esa ansiedad por saber algo? Recuerdo un caso en Mar del Plata, en mi ciudad. Yo empecé ahí con los encuentros abiertos y llegó a la presentación una chica que estaba de vacaciones en la ciudad, ve el cartel, ingresa, y ella era de Jujuy, de otra provincia, y dice, cuando ella comentó, vine por de casualidad. Entonces ella creía no ser hija biológica. Cuando comienza la sesión, su madre se presenta, le da los mensajes, y en medio de eso, lo que sí recuerdo patente es que me giro y le digo que me espere.
y le doy la información de cómo tenía que ser certera esa información de si era hija biológica o no, porque ella estaba en duda, me miraba como diciendo no, no puede ser, porque ella creía que no lo era. Entonces me doy vuelta y le doy detalles de dónde encontrar documentación y por qué razón ella siempre planteó esa duda, que era por un cambio de nombre y las partidas. Pasa la sesión y como a los meses me llama pidiendo un turno. Y cuando abrimos la sesión por Zoom, porque bueno, todavía estábamos con este proceso y ella en Jujuy, yo en Buenos Aires, dice, encontré los papeles. Y era verdad. En una partida le habían agregado un nombre, pero era hija biológica y se había hecho el ADN con sus hermanos y había podido cerrar ese ciclo de dolor, porque era la muerte ante la pandemia, no había podido despedirse de su madre, esa incógnita de si sos biológica o no biológica, y era como una cosa que a ella no le permitía seguir. Dice, no entiende, no es que yo no la ame o que yo no me sienta parte, es que yo no puedo seguir sin saber la verdad, y ella se murió, decía. Entonces cuando me contó que había encontrado todo, y volvimos a conectar con su mamá y pudo dar más detalles, porque no es lo mismo una sesión privada que por ahí esos minutos en el teatro. Eso a mí me generó paz y me dijo, estás en el camino correcto. Me dio esa paz. Yo creo que eso es una paz que la transmite no solamente el mensaje, sino a la persona, sino que también usted se queda como con esa tranquilidad. Sí, para ¿no? mí es importante cuando doy la información. En Bucaramanga, aquí en Colombia, para que sepan que pasa en todas partes, no solamente en Argentina, donde me presente, llegó una mamá. Y días antes había un muchacho que me decía, me ahogo, me decía él. Me persiguió días antes con que me ahogo. Entonces cuando entra la madre, le digo, vos sos la mamá del que se ahoga. Dice, mi hijo murió ahogado en Canadá. Y fue muy fuerte porque él me explicaba todo, me explicaba hasta cómo lo había rodeado esa corriente de agua, y ella lloraba y la amiga lloraba y decían, es tal cual nos dijeron los chicos que había una corriente de agua. Le marqué el lugar, conste que yo Canadá no conozco, o sea, yo solamente transmití. Y cuando esa madre me dice, ¿y cómo se hace? Y ahí el mensaje que es para ella y para todas. Porque a veces uno es huérfano cuando se muere el padre, viudo, viuda cuando se muere la pareja, pero cuando se muere un hijo no hay palabra. Sí, no hay definición. Entonces yo les digo, más allá de si es biológico o adoptado, porque el hilo de comunicación existe, el lazo es un hilo plateado, es un cordón plateado energético. De comunicación las madres amamos sin conocer físicamente. Ya del hecho que nos dicen que vamos a ser mamá, ya porque la adopción sale o porque estás embarazada, amamos a ese ser. Y gestamos todo ese amor hasta esperar esos 9 meses o quizás menos para parirlo o para que me lo entreguen. Entonces, si pudiste hacer ese proceso, ahora vamos a hacerlo a la inversa, le digo. Está nuevamente adentro tuyo. Vos sos la encargada de vivir esta vida y mostrarle la belleza que tiene a pesar de todo. Decirle eso a esa madre y que esa madre después me escriba y me diga, ahora estoy con más fuerza y voy para terminar la repatriación del cuerpo de mi hijo, eso es paz. Las almas, el espíritu y esta medium. Esa es una de las preguntas que quería realizarle ahora que volvamos de esta pausa institucional, porque quisiera saber si son más las videntes mujeres que los hombres por esa intuición o ese sexto sentido que le dicen que tenemos las mujeres y no los hombres. Vamos a hacer esa pausa y ya regresamos. Continuamos en Mirada de Mujer con una invitada que nos llegó desde Argentina. Ella es Noelia Pase, medium, vidente, especialista en la parte espiritual. Habíamos quedado en una pregunta en punta y era si son más propensas las mujeres a hacer este tipo de actividad, de ser medium, vidente, o más los hombres, por eso de que las mujeres tenemos como esa intuición, ese sexto sentido. La mujer tiene mayoría en este proceso, tiene ese poder extra porque somos las que convocamos a las almas para poder llegar a este plano.
somos las portadoras de útero, ese órgano que no se tiene tan en cuenta, y es la posibilidad de gestar el ingreso nuevamente del alma a este plano terrenal. Eso quiere decir, no Que sé, tenemos ese sexto sentido y además tenemos un trabajo energético en el universo superior. Traemos al alma, porque vamos a ponerlo desde este lugar. Aún una criatura bajo adopción proviene de una mujer, proviene de un útero. Energéticamente atrae nuevamente al plano terrenal y somos el vínculo por el que pasa, el medium por el que pasa. Por eso la mediumnidad en el caso de la mujer tiene una perspectiva mayor, una intuición mayor, y es como que desatamos energéticamente un campo exterior de vibración aumentado. No es que el medium hombre sea menos medium o que no tenga la capacidad, no, todo lo contrario. Pero la sensibilidad y la captación energética de una mujer es por ese motivo. bueno, darle más importancia a ese útero, ¿no? A ese útero y otra cosa, a ese útero que quizás para muchas mujeres que estén atravesando algún problema de salud o que me digan yo no pude ser madre biológicamente, ojo, que no lo hayas podido hacer en este plano no significa que no seas portadora de vidas pasadas. Eso es Tu otro historia en linaje está en proceso. Y si estás en este plano para vivir esta experiencia ahora y que te tengas que ayudar de la medicina o que tengas que ser madre desde un lado adoptivo o maternar desde otro lugar, venís igual a generar en este plano esa existencia por un motivo y para un porqué. Yo le agradezco por eso a ella. Fue lo que me acaba de decir porque me cayó un poquito a mí. Hablando ya un poco más joquial, me imagino que llegan esos casos en donde, Noelia, necesito saber dónde quedó el testamento de mi papá. Me voy a ganar la lotería, dígame por favor ese número. ¿Este tipo de casos le llega? Pasa. Pasa dónde dejó el testamento, dónde dejó la plata, si tenía otra amante. Recuerdo en Uruguay, en una sesión, un teatro que tiene como las butacas bien hacia arriba, entonces yo voy caminando por todo el teatro, pasa y me toma la mano una señora mayor y me dice, yo necesito comunicarme con mi marido. Me doy vuelta y él empieza a transmitir y le dice, no te voy a decir dónde está la plata. Recuerdo esta frase porque fue tan chistoso en el momento, la gente estalló de risa, pasamos del llanto a la risa, que la recuerdo patente porque él le decía que no le iba a decir dónde estaba la plata y al lado estaba la hija, y agarra y le dice, pero a ella sí, y la mira a la hija y le da detalles de todo, pero a mí me causó mucha gracia porque con ella no quería hablar, y esta es otra de las cosas que pasan, las almas aún enojadas, expresan por qué no. También sienten, también tienen esas emociones. Obvio, porque esas almas. toda es energía pura, nuestros sentimientos son energía. Nuestra energía expande en constante y pasamos de eso a situaciones de estar la mujer legalmente a la otra mujer con la que compartía su vida. Son procesos muy lindos, así que el encuentro pasamos de la risa al llanto en constante. Tengo una duda porque me estaba diciendo, es que la señalaba y le decía, usted lo ve, usted las escucha, ¿cómo es ese contacto? ¿Qué se siente? Es muy bello. Yo siempre digo que a mí me encantaría que alguien pudiera entrar en mí para poder ver lo que yo veo. Son como filitas que se arman y se presentan y se muestran y dan toda su información y rápido, es una velocidad. Digo que es como a la velocidad de la luz. Uno no tiene conciencia del tiempo que expande en velocidad la luz. Es igual ellos. Ahora que nos estaba diciendo lo bonito que le gustaría que pudieran estar dentro de usted, pero nosotros ya que no podemos hacerlo quizás, ¿hay alguna manera, alguna técnica que podamos emplear, que no tengamos este don como lo tiene usted, pero para poder crear esa conexión con esa persona que ya no está aquí en este plano terrenal? En los encuentros siempre les enseño cómo centrarse en la meditación, reconocer en el respirar que tenemos la energía, porque el ser humano respira, pero mecánicamente. No reconoce lo importante del aire en nuestro ser para estar vivos, para expandir nuestro campo energético, para que la vibración de esa energía aumente y atraiga. Entonces los hago centrarse en la respiración, centrar en su mente la imagen de ese ser, porque la gente cuando vos le decís imagínate, automáticamente dice, no, pero es mentira, porque lo estoy... No, es que la imagen es el proceso en el que trabaja la mente. Entonces,
Imagínense ese ser, cierren los ojos, empiecen a respirar profundo, a tener control de la inspiración y de la exhalación, empezamos a recordarlo de la mejor manera, le hablamos internamente, le agradecemos por el tiempo que estuvo con nosotros, cuánto lo necesitamos ahora, que queremos que nos visite, que esté, que nos haga sentir. Y en medio de ese proceso, en esos ejercicios, cuando empiezan a abrir los ojos, que le digo, comienza la conexión, es impresionante ver el rostro de la gente y te dice: vine por mi papá y se presentó mi madre, o vine por mi abuela y se presentó mi padre, y empiezan ellos a sentir la conexión y ahí recuerdan que el ser humano por naturaleza conecta. El espíritu es energía. Definitivamente somos más energía. ¿Qué podríamos decirle a todas estas personas que necesitan, tienen tantos interrogantes, que quieren ese mensaje de amor, como llenarlos para tener una vida tranquila? ¿Qué les podemos decir a ellos? Que reconecten con la esencia del ser. Somos energía en este plano, pero aún somos energía en este universo. La muerte solamente transforma. Las almas necesitan de esta conexión para poder integrarnos, para poder comunicarse. Están ahí, solo necesitan nuestro permiso. Las almas conectan el Espíritu Santo. No hay que tenerle ese miedo a la muerte, porque en mi caso digo yo que yo no le tengo miedo a la muerte, sino ese desapego, es a dejar a. Eso es importante. El cuerpo físico, cuando muere, el espíritu desprende. Tarda entre unas 36 y 48 horas hacer el desprendimiento. Cuando el espíritu desprende por completo, el desapego que vos decís que te temes ahora, al despegar de la materialización, de lo que vamos ingresando material en nuestra vida, se olvida. Y empezás a transitar ese proceso álmico en la apertura del portal, es donde se van a presentar otras almas que te van a acompañar. Y ahí te vas a dar cuenta que como te moves tan tranquila, no necesitas la blusa, el zapato ni la cartera, empezás a fluir como sos, energéticamente. Energéticamente. ¿Las mascotas también van al cielo? También El van cielo- a estar ahí esperando. El cuando cielo lleguemos. es un lugar maravilloso que el mundo puso bajo creencias de fe y demás, como el lugar donde ubicarlos. No se crean que están tan arriba, están más acá. Están arriba. Y las mascotas también. Y esa mascota en particular va a seguir llenando tu corazón. Bueno, pues son muchos, yo creo que los interrogantes, esos mensajes que mucha gente quisiera que usted, Noelia, les enviara, pero pues nosotros lo que queremos decirles es muchas gracias por estar aquí en Colombia, por estar precisamente aquí en la ciudad de Cali, y que esperemos que tenga un mensaje bonito para nuestra ciudad, que yo creo que lo necesita Para muchísimo. todos, para Latinoamérica entera. Estamos en un proceso en donde tenemos que ser mucho más cuidadosos, replantearnos cómo queremos cuidar nuestro espacio, nuestra madre tierra, nuestra existencia, el respeto, la mirada del otro. El otro es igual, no es diferente. Solo hay que aprender eso. Si se ordenan un poquito, si nos ordenamos un poquito, podemos sacar este mundo maravilloso adelante. Noelia, muchísimas gracias por haber estado acá, Mirada de Mujer. Un placer, muchísimas Y bienvenida a Colombia, por supuesto, ya a nuestra ciudad. Nosotros seguimos con muchísimos temas más, ya nos vemos en la próxima emisión, pero recuerde estar siempre programados con @canal 102 Cali para que estén muy atentos de lo que pasa aquí en el canal de En Cali. Hasta pronto.